hay una leyenda que sirve de base a lo que hoy es, de hecho, la festividad más grande en materia religiosa en nuestro país, la festividad mariana. Empieza con la leyenda del indio José, que vivía en lo que actualmente sería la zona de Cacupé, cerca de Tomatí. Y en este caso, la leyenda narra de cuando él fue a buscar justamente madera. Él se dedicaba a hacer distintos tipos de imágenes, hacía tallas de madera. Sí. Y bueno, y dice que a la vuelta, ya retornando, se cruzó con, o por lo menos percibió la presencia de unos otros indígenas, Bayá, que normalmente ellos no se llevaban muy bien. Y entonces él comienza a huir y en la huida encuentra un árbol bastante grande. Se pone detrás del árbol a esconderse allí y allí él eleva una oración, una plegaria a la Virgen María, diciéndole que si es que él se salvaba de esa situación bastante desesperada, él iba a hacer dos imágenes, o las que pudieran, en este caso, perdón, de la madera, que en este caso le servía de cobertura. Y así ocurrió, efectivamente los indígenas ya pasaron, no lo vieron, y dice que él fue y al día siguiente volvió, tomó la madera y consiguió hacer dos imágenes, una pequeña y una más grande. Una que dejaba ahí. Exactamente. Y la otra que después pasó a ser la que hoy conocemos, particularmente la que está en Cacupé, ¿verdad? Y bueno, allí principia... ¿Eso en qué tiempo? Se calcula el año 1600 más o menos. Una fecha exacta no hay, pero 1600, perdón. Y la iglesia, el Topado Tuyá, ¿cómo se le llama? Se había inaugurado el 8 de diciembre de 1765.